comenzamos a grabar la clase y les damos la bienvenida, como bien decía el profe Matías, a la primera clase de la última fase de estudios sociales que van a tener en la vida. Así que de verdad que estamos todos aquí, los profesores y yo también, muy contentos de poder estarlos acompañando, de su perseverancia, como decíamos también, muy contentos de su participación porque da mucho gusto este curso en donde vemos a tantos estudiantes, vemos tanta conversación, tanto diálogo, se agradece mucho en una clase, así que eso también tenemos que felicitarlo porque estamos en la última fase y hemos mantenido eso en el tiempo, así que se agradece muchísimo. Como siempre les recordamos las normas del aula. Es importante, si no tenemos cámara, poner una fotito o algo por el estilo, porque eso nos agradece poder ver a la otra persona, es muy importante en la comunicación. Al momento que se vayan conectando, recuerden apagar sus micrófonos para que no entorpezca el audio y recordar siempre respetar los turnos de habla y los espacios de diálogo, porque aquí todas las opiniones valen, todas las opiniones son valiosas, así que lo importante en esta clase y en todas las que nos queden de aquí en adelante, siempre es sentir la confianza de poder comentar y compartir lo que ustedes quieran, porque las clases, si bien las armamos nosotros, pero quienes las construyen en realidad son ustedes. Así que muy bienvenidos y bienvenidas a todos quienes estén aquí. Y como démosle con la lámina siguiente, ahí sí. Esta última fase ya terminamos de ver la última unidad que tiene relación con la conformación del escenario internacional de la segunda mitad del siglo XX, aunque obviamente tuvimos objetivos que fueron priorizados por el Ministerio a raíz de la pandemia y todo lo que ha pasado lógicamente, y es por eso que en esta última fase vamos a tocar un último punto que tratamos de enfocarlo de una manera muy práctica para que más allá de que esto sea un contenido que van a ver en estudios sociales, sea un contenido que ustedes puedan aplicar en su vida, que puedan tenerlo en cuenta al momento de desarrollarse en su vida, como trabajadores, como personas, como ciudadanos y ciudadanas. Esa es la intención. O sea, el tema en sí es la economía. Y yo sé que aquí todos tenemos nociones sobre lo que es la economía, y yo creo que a ninguno le es indiferente este concepto, lo escuchamos siempre, estamos muy insertos dentro de él también, y por lo mismo es que en esta primera clase nuestro objetivo es comprender los principales conceptos económicos. Vamos a partir por ahí, para que vayamos dejando definiciones más comunes para todos. Como recomendación, en esta fase, yo sé que quizás no todos acostumbran a tomar apuntes, pero sí es importante que intenten, quienes tengan un cuadernito a mano o algo por el estilo, ir definiendo en sus palabras los conceptos que vamos a ir trabajando en la clase. Eso siempre les va a servir, como por ejemplo si yo estamos hablando de economía, a ver, ¿cómo entiendo yo la economía quizás? Y después ahí ir complementando con lo que vamos a ir viendo en la clase para que así tengan un concepto bien completito con toda la información posible. Porque esas definiciones luego les van a ayudar en la consigna de trabajo final a poder resolverla con mayor facilidad, ¿ya? Otra cosa que también anticipamos, al igual que en las fases anteriores, vamos a tener 4 semanas de clase todos los jueves a las 7 de la tarde, pero el trabajo final está pensado para que pueda ser resuelto por personas que vienen o no vienen a clases, ¿ya? Es decir, la guía en este caso va a tener información y ejercicios. Por lo mismo, la idea obviamente es que ustedes vengan a las clases porque aquí se explica todo, porque hacemos actividades con puntitos extra, porque aquí podemos conversar y resolver las dudas, y esa es la intención de una clase finalmente, que podamos dialogar. Pero en el caso de que estén complicados por algo, la guía en este sentido busca ser un poco más amigable con esas personas que se complican un poco con asistir a las sesiones, por cualquier cosa, ¿ya? Para que lo tengan en mente. Y como les comentaba, esta unidad o esta fase final está pensada de esa manera, en que el contenido revisado lo apliquen en su vida, lo tengan en mente, podamos hacer un poco más, ¿cómo puede ser? Como contextualizado, quizás sea la palabra, como que podamos ver cómo finalmente se relaciona con nuestra vida cotidiana. Así que Así es. a eso nos enfocamos hoy. Como siempre, estamos presentes el profesor Matías Navarro, el profesor Vicente, que también está por ahí compartiendo la Hola, pantalla, hola. y quien les habla, la profesora Fernanda Ávila también.
en nuestra primera clase del 22 de octubre, así que todos los ánimos para comenzar con toda esta fase 5. Ok. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. No te viste. Sí, ahí estoy. Hoy nos toca iniciar la fase número 5 con temas que rondan directamente en lo económico, por lo que vamos a ver durante estas 4 fases, o sea, estas 4 clases que hay dentro de esta última fase del año académico, contenidos relacionados con los sistemas económicos a lo largo de toda la historia, no de Chile, sino que de la humanidad. Bien, pero también vamos a ver temas que tienen que ver con la realidad nacional en el momento actual, eh, dadas las condiciones económicas que existen en la cotidianidad. Así que con los conceptos económicos, con la base principal, para luego ir ahondando en temas más específicos que nos van a ayudar a visualizar o a entender qué es la economía y cómo se relaciona esta en tanto sistema con nosotros y nosotras. Bien, así que, colega, puede darle muchas gracias. Bien, el concepto de economía surge a partir de que los grupos humanos realizan intercambios de productos que cubren las necesidades básicas para la existencia o para la supervivencia o para la pervivencia humana. Bien, entonces, siempre cuando hay un intercambio de economía, la economía no es nada más que la organización de los recursos para conseguir la supervivencia de los grupos humanos. ¿Bien? En palabras simples, si nos entráramos a definir, muchos diccionarios o muchas instituciones económicas o muchas ideas económicas definen lo que es la economía, nos vamos a guiar por lo que dice el Instituto Nacional de Estadísticas acerca de qué es la economía. Bien, y dice, la economía es la ciencia social, ¿ya? Que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Bien, el tema de la escasez dentro de la economía es súper importante porque si hay escasez, significa que hay personas que pueden estar sufriendo de hambre, por ejemplo, y esa hambre los puede llevar al fatal destino de perecer o de morir. Entonces, la administración de los recursos debe ser dirigida a partir de la base que ésta pueda mantener la existencia de los seres humanos. Bien, entonces, cubriendo las necesidades de la población, siempre va a existir esta forma de intercambiar productos, bienes, principalmente, o servicios también, con el fin de continuar con vida. ¿Bien? Ok, ahora, no quiere decir que exista solamente economía en un sistema capitalista, ni tampoco economía bajo un sistema comunista, ¿ah? O socialista, o un estado de bienestar, como lo quieran pensar. La economía existe desde tiempos primitivos, ¿ya? A través del trueque, del intercambio, como les decía en primera instancia. Eso, para comenzar, es la base principal para entender el concepto económico. Bien, ahora,
nos estamos refiriendo a la economía como una ciencia social, que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos, ¿ya? Cómo los movilizan para obtener este fin, que es mantener la vida. Colegas, continuemos con la siguiente lámina porque nos va a permitir visualizar la función elemental de la economía para nuestras vidas. Bien, entonces, como les decía con la lámina anterior, la economía es la ciencia que estudia la organización de las necesidades de la sociedad, ¿ya? Entonces, entrando en materias de las necesidades, estas se diferencian en primarias y secundarias. Bien, existen también necesidades terciarias, pero no vamos a centrar eso, sino que nos vamos a concentrar en lo primario. Bien. Tenemos entonces aquí que la función de la economía en nuestras vidas es responder a las necesidades de la sociedad o de los grupos humanos. ¿Ya? Tenemos necesidades primarias y secundarias, como habíamos dicho. En la parte derecha de la pantalla tenemos una pirámide que organiza la necesidad de la sociedad a partir de lo que les decía antes, la supervivencia de los grupos humanos o de la sociedad hasta la autorrealización de las personas, en tanto que viven en sociedad, ¿ya? La primera, que es la fisiológica, vamos a anotarla, vamos a subrayarla, ¿eh? De las opciones, anotar, dibujar. Esa tiene que ver estrictamente con la supervivencia. ¿Bien? ¿A alguien le suenan las necesidades fisiológicas? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando leen las necesidades fisiológicas? Es una necesidad fundamentalmente primaria. Piensen en algo que ustedes tienen que hacer, sí o sí, para vivir. Para vivir, por supuesto, para mantenerse con vida. Si lo dejamos de hacer, morimos. ¿Qué puede ser? ¿Qué hacemos todos los días, por ejemplo, al levantarnos? Profe, alimentarnos, Gustavo. como que las necesidades básicas. Excelente. Muy bien, Gustavo. La principal necesidad... Alimentarnos, asearnos. Así es. Bueno, la principal, como decía Gustavo, muy bien, la principal necesidad que tienen los seres humanos es alimentarse. Sin esta necesidad cubierta, perecemos, ¿bien? O definitivamente fallecemos o morimos, no sé, como lo quieran nombrar. Entonces se encuentra esta primera necesidad en la pirámide de Maslow. ¿Ok? Entonces, tenemos esta segunda necesidad que tiene que ser cubierta, por supuesto, en función de la vida. Y me gustaría preguntar, ¿en qué lugar de las necesidades de los grupos humanos, si es primaria o secundaria, situarían ustedes la seguridad? William. Maricel. En la primera, profe. La seguridad. Porque, en la primera. Sí, porque muy bien. Ante todo uno sale, tiene que estar seguro de dónde va y de lo que hace, pues. En la seguridad ante todo. Así es. Por supuesto que la seguridad también tendría que ser una de las principales necesidades a cubrir para
lograr nuestra supervivencia. De lo contrario, Es como un quedaríamos... conjunto, profe, de varias cosas, sí. Así es, por supuesto. Bien, pero es un conjunto de varias cosas que se relacionan entre sí, ¿cierto? Porque Sí, tenemos como la necesidades seguridad, también, la alimentación, la economía. así es, muchas gracias Gustavo. Tenemos necesidades también sociales, por ejemplo, necesidades de recreación, tenemos necesidades de ser queridos, por ejemplo, necesidades de poder experimentar el amor. Eso también es una necesidad, una persona que no experimenta el amor. La necesidad de autorrealización también es súper importante. Bueno, según Maslow, esta se encuentra dentro de las necesidades ya secundarias, pero también no menos importantes. Por eso se encuentra en la etapa máxima de la pirámide, en la parte más alta, y que se han cubierto las necesidades básicas para poder continuar creciendo. ¿Se fijan? En la flechita que está aquí en la parte del costado de la pirámide, hay una apreciación. En la parte que voy a rayar con un círculo, dice supervivencia. Bien, y aquí encontramos las necesidades primarias, y en la flechita que está en la parte más alta, hay un concepto, y este es el crecimiento. Bien, sin las necesidades cubiertas, que son las primarias, en el concepto de supervivencia, no podríamos continuar con la siguiente amplitud de lo que puede ser las necesidades o las habilidades del ser humano. Bien, recordemos que la economía tiene que estar organizada para que podamos siempre ir en crecimiento. Bien, entonces, Profe, todo esto Gustavo. va de la mano también con los derechos humanos, ¿no? ¿En qué Sí, sentido, mire, Gustavo? Que todo lo que el profe nos ha dicho, todas las necesidades a lo que necesitamos, todo esto va relacionado también con los derechos humanos. claro, yo creo que la pregunta está bien realizada porque los derechos humanos hablan en general sobre el respeto de las instituciones estatales hacia las personas, siempre pensando en que éstas puedan desarrollarse en paz, desarrollarse con libre determinación y apuntando hacia una realización que tenga como fin la felicidad humana, el respeto humano. O sea, ninguna institución del Estado pueda agredir estos derechos fundamentales del hombre o de las personas en realidad. ¿Sí? Y bueno, las necesidades humanas entonces responden a la función, o también se puede decir que la función de la economía en nuestra vida tienen que ir en una dirección que responda a las necesidades humanas. Bien, entonces, para terminar, existen necesidades primarias, necesidades secundarias, estas se relacionan entre sí, y economía organizada para que toda vez que ha cubierto las necesidades fisiológicas y pueda seguir avanzando en dirección de formar nuevos hombres o nuevas mujeres también, o formar una sociedad en la que se pueda vivir plenamente.
Eso, colegas. Bueno, y en relación con lo que decía el profe, ¿por qué es tan importante esto de las necesidades y qué relación tiene con la economía? Es porque finalmente en la economía es donde se logran satisfacer esas necesidades, para que vayamos entendiendo. Y una necesidad tan básica, ¿cierto? En Chile, por ejemplo, es tener que comprar el agua, porque nosotros pagamos el agua, ¿cierto? Una necesidad fisiológica, es una necesidad primaria, básica, pero en el caso de Chile nosotros la tenemos que pagar, para que vayamos como entendiendo más o menos cómo funciona esto de las necesidades y cómo nos movemos dentro de la economía para suplir o para poder satisfacer esas necesidades que tenemos. Otra cosa importante dentro de la economía es que hay agentes económicos. ¿Y a qué me refiero con eso? A personas o instituciones que tienen un rol en la economía y hacen que esto sea súper dinámico. Y es por eso que la economía siempre está en movimiento, por eso que de repente tenemos crisis, por eso que de repente estamos por momentos súper estables económicamente o de mucho crecimiento, porque finalmente estos agentes económicos tienen un juego muy importante. ¿Quiénes son estos agentes económicos? Primero, el primer agente económico muy relevante son las familias, o somos las familias. ¿Por qué son importantes las familias? Porque ellos tienen la función de consumidor. Es decir, ellos son los que compran ciertos productos, ¿cierto? O ciertas cosas para satisfacer las necesidades. Una cosa tan sencilla, ¿cierto? Es que nosotros en algún momento del mes tenemos que ir al supermercado, tenemos que ir al almacén, ¿cierto? A comprar mercadería para satisfacer la necesidad primaria de la alimentación. Como por ahí va la cosa. ¿Y qué nos limita finalmente a satisfacer esa necesidad como familia? Es el ingreso, la cantidad de plata que recibimos mensualmente. Porque sabemos, ¿cierto?, que hay familias que viven con lo mínimo y tratan de ajustarse a partir de esa cantidad de dinero a la satisfacción de estas necesidades, mientras que hay otras familias que tienen muchísimo dinero y por lo tanto su intervención dentro de la economía es mucho más grande, porque además de comprar lo básico, ¿cierto?, como la alimentación, ellos pueden comprarse, no sé, la trotadora para hacer ejercicio, el viaje al Caribe para salir de vacaciones y recrearse, que también es una necesidad que vimos, ¿cierto?, que es secundaria, o comprar, no sé, ahí va a ir variando dependiendo del ingreso familiar, que es muy importante. Un segundo agente económico muy importante es la empresa. Y es importante porque finalmente ellos deciden sobre qué producen y cómo se distribuye lo que se produce. O sea, por ejemplo, si se dan cuenta, y un ejemplo súper claro es lo que pasó o que lo que ha pasado durante la pandemia con el tema del alcohol gel o las mascarillas, por ejemplo. Como se dieron cuenta que necesitábamos tanta mascarilla, había tanta demanda de mascarillas, es que las empresas decidieron aumentar la producción de las mascarillas y aumentar la distribución de este producto, porque se necesita mucho, ¿cierto? Ese es como un ejemplo. Lo mismo el alcohol gel. Pero me pregunto, yo así tiro la pregunta, los productores o las empresas que están, que se especializan en hacer, supongamos, trajes de baño, ¿qué estarán pasando en este momento? ¿En qué estarán pensando en este momento preciso, puntual? ¿Qué estarán haciendo? Profe, Dígame. Se irán a volver a poder vender su mercadería. Claro, si podrán volver a tener algún ingreso sobre de sus pymes o empresas que tienen. Claro, o sea, ya probablemente estén pensando en cómo claro. para vender, porque ya se nos acerca un poco más el verano. Claro, porque como se sabe, de mercado para vender algún producto que sea un poco más, no sé, pues como más higiénico, considerando claro, la pandemia, ¿cierto? Porque como se sabe... Hay unas que se tuvieron que adaptar, profe, y hacer mascarillas para vender también. Hay empresas de confecciones que empezaron a vender mascarillas como para una forma de sobrevivir. Exactamente. Y finalmente porque hay demanda de otras cosas y no necesariamente del producto que yo solía vender. Entonces las empresas, en ese sentido, se ajustan a las necesidades que van teniendo la población, en este caso las familias, que somos el primer agente económico, o los consumidores.
para que vayamos entendiendo. ¿Qué limita en este caso a las empresas? En muchos casos, o en la mayoría de las ocasiones, es el presupuesto y la tecnología. Porque como sabemos, mientras más avanzado tecnológicamente sea una producción, es más rápido y es más automatizado. Entonces no necesitamos tanta mano de obra, por decirlo así, o tanto capital humano para producir. Como está todo tan automatizado, vuelvo a la palabra, ya necesitamos máquinas que lo hacen así de manera muy rápida, me permiten producir mucho más y por lo tanto vender mucho más. Entonces va a depender mucho también de eso, del presupuesto y la tecnología que tenga una empresa para ver qué tan rápido puede distribuir y qué tan rápido puede producir. No olviden esa parte. Y por último, y no menos importante, el tercer agente económico muy relevante es el Estado. Y se preguntarán, ¿por qué el Estado aquí sirve como un agente económico? Porque básicamente lo que hace el Estado es intervenir en la economía regulando. Es decir, por ejemplo, aquí también tiene mucha relación con los sistemas económicos que tenga cada país, pero porque en algunos países el Estado interviene prácticamente nada, mientras que en otros países es él quien se encarga de hacer la distribución. O sea, ahí va a depender mucho del país o de cómo sea la economía de un país, qué tanto se involucra el Estado como agente económico. Pero si lo ponemos en términos sencillos, el agente del Estado tiene que regular la economía, ver, por ejemplo, que se respeten los derechos del consumidor, ¿cierto? Que en el caso de Chile están fiscalizados por el CERNAC, ¿cierto? Y también lo que busca el Estado como agente económico es ver el bienestar de la población. Por eso es que en este sentido el Estado también, dentro de este contexto de pandemia, si bien al principio, no sé si se acuerdan, cuando recién empezó todo el tema de la pandemia, los PCR se vendían y se vendían a un precio súper caro en algunas clínicas o hospitales. ¿Qué pasó? ¿Qué hace el Estado en ese sentido? Es asegurar de cierta manera que ese bien, ¿cierto? Los consumidores, que son las familias, puedan tener acceso. Y por lo mismo aseguró para FONASA, por ejemplo, la gratuidad del examen, obligó a algunas instituciones a bajar el precio de este producto porque era un producto que se estaba demandando mucho. Entonces, el Estado lo que busca es eso, buscar el bienestar de la economía. Pero, al igual que los otros agentes económicos, tiene limitaciones. Y la limitación que tiene el Estado es la plata. Es decir, qué tanto puede él costear ciertas cosas. Y por eso también, como les decía hace un rato, depende mucho del sistema económico de cada país, es qué tanto se involucra el país, o sea, el Estado, perdón, dentro de la economía. Pero si se dan cuenta, estos tres agentes económicos forman un ciclo, donde finalmente, si el Estado interviene más, repercute en cómo se produce o qué produce la empresa, y así también repercute en cómo compra o qué es lo que consume la familia. Es decir, uno se relaciona con el otro. Por eso es que los tres agentes económicos que estamos viendo aquí son muy relevantes y se relacionan entre sí. Eso no lo olviden por ninguna manera. Exacto, William también está diciendo algo súper importante ahí. Otra cosa importante de la economía es que permite el desarrollo, ¿cierto? Y por eso también es que el Estado tiene que intervenir, porque el Estado lo que busca también, ¿cierto?, es buscar siempre el desarrollo. Por lo tanto, más allá de buscar ayudar a las familias a satisfacer sus necesidades básicas, es buscar el desarrollo de la economía nacional. Súper bien, eso también es una muy buena acotación. Bueno, y a partir de eso nos encontramos con esta noticia que salió durante el mes de agosto, en donde el ministro Palacios, ¿cierto? Ministro de Economía del país, dice que reconoce finalmente que el retiro del 10%, ¿se acuerdan de ese que fue todo ahí una celebración, poder sacar el 10% de la AFP y todo? Asumió y reconoce que el retiro de ese 10% estaba reactivando la economía, ya que sabemos todos que durante el principio de la pandemia, entre los meses de abril y julio más o menos, económicamente nos fuimos a pique para abajo, ¿cierto? Hubo un decrecimiento en ese sentido, nos estancamos económicamente. Así que quiero pedirle ayuda, no sé si alguien me quiere ayudar con la lectura de esto, o saco ahí a alguien ahí dedocráticamente. Le voy a pedir ayuda al Gustavo, que me gusta cómo lee el Gustavo. Ya.
Dime, profe, ¿qué leo? Lo que está en la pantalla, pues, hijo. Toda la noticia. Por Dios, ¿no? ¿Qué lee? Ay, por Dios, que ahí sí opinan para criticar. Ministro Palacios reconoce que el retiro del 10% está reactivando la economía. El titular de Economía, quien había reprobado el proyecto del retiro de fondos de las AFP, ahora reconoció que podría mitigar la calidad del crecimiento. Tiene una inyección del liquidez que activa el consumo doméstico, señaló. Hemos visto que el consumo doméstico de las familias ha caído muchísimo y esta inyección del 10% es parte significativa, va a reactivar eso y va a mitigar la caída en el crecimiento de este año. ¿Alguien más quiere ayudar con la lectura? ¿O seguimos con el Gustavo? No, con el Gustavo sí. Uy, que siga la que me reclamó, que lea al Martita, frente. te tocó, Que siga, sí. No, profe, yo estoy en otra. Que sigan nomás. Sigo yo Me con el silencio. párrafo entonces, sigo. Me silencio. En cuanto al destino que se le está dando al dinero, afirmó, algunos lo gastarán en alimentos, otros en consumos más suntuarios. Hemos visto también gente que ha comprado electrodomésticos, otros invertirán. La composición es bien diversa y eso está un poco por verse. Por último, indicó, parte importante de este retiro va a inyectarse a la economía en forma de liquidez y eso activa también la cadena de pagos. Eso genera movilidad. Además que hemos visto que la inflación se ha mantenido bastante contenida, por lo tanto, tampoco debería ser una presión inflacionaria. La verdad que este año va a tener un impacto positivo. No es el mejor gasto el consumo doméstico necesariamente, no es inversión, no genera mucho empleo, pero sí genera un nivel de actividad que va a ser positivo este año y podría contener un aumento del desempleo que es muy significativo. Sé que hay varias palabras ahí que pueden sonar un poco complicadas. Quizás cuando hablamos de inflacionario, de la liquidez, son palabras que hemos escuchado pero que quizás no entendemos tanto. Así que manténgalo ahí porque los vamos a resolver y vamos a definir esos conceptos. Pero quiero que se queden con la idea de esta noticia. Lo que nos está diciendo a la larga, ¿cierto? En resumen, es que el ministro, que primero decía que en realidad el 10% era una mala idea, termina asumiendo y diciendo que en realidad fue una buena idea, ayudó a mejorar la economía y que ese 10% la mayoría de las personas la están usando en comprar cosas tan básicas como alimentos, ¿cierto? Electrodomésticos también lo menciona ahí, o también hay otros que lo están invirtiendo. Es decir, todas esas compras que se lograron hacer con la platita del 10% permitieron reactivar la economía y sacarla de ese estanque que veníamos viviendo desde el principio de la pandemia. Vamos entonces con la pregunta. Y pregunto aquí para que creen hipótesis respecto a esto. ¿Por qué ustedes creen entonces que el retiro del 10% de las AFP habrá ayudado a activar la economía? ¿Por qué ayuda haber sacado esa plata? Porque mucha gente, profe, mucha gente estaba así como que tenían ganas de comprar, digamos, alguna necesidad que necesitaban, ropa, no necesidad de primer nivel, pero sí, por ejemplo, comprarse algo para ellos. Y con este retiro al 10% lo pudieron hacer. Entonces, al comprar zapatos, ropa, eso va ayudando a activar la economía. Exactamente, porque finalmente estamos comprando más con este 10% y comprando cosas tan básicas, tal como decía el Gustavo, como comprarse alimentos, ¿cierto? O quizás comprarse ropa que no nos habíamos comprado hace rato, o también poder invertir. Y eso sí que es una inyección, como decía también dentro de la noticia, a la economía, porque finalmente eso permite que haya una platita ahí que se esté moviendo y que a la larga va a ir creciendo, va a ir aumentando con el tiempo. Por eso es tan importante. Y aquí una pregunta que es más personal, pero como ustedes saben, siempre nos interesa conocer su opinión. Tomando en cuenta la pirámide que nos explicaba el profesor Matías hace un ratito, ¿en cuál de los niveles creen ustedes que invertirían su 10%? Pensemos que había unas necesidades fisiológicas, había necesidades
sociales, había necesidades de autorrealización, ¿cierto? Que eran como ya la base de la pirámide. ¿En qué parte de esta pirámide ustedes invertirían, perdón, su 10%? Aquí, esto es personal, pero quiero ver si alguien lo quiere compartir con nosotros. Antes de que les envíe otra plata, en la fisiología, En la fisiología, ya, ¿de qué manera invertirías tú? ¿Qué comprarías en ese sentido? pero las cosas más básicas y sí, las cosas más básicas, las cosas de primera necesidad. Claro, súper bien. O sea, alimentos quizás, ¿cierto? En salud, en educación, profe. Claro, puede ser también. El alcohol gel, por ejemplo, que se ha vuelto tan indispensable, o el jabón, que ya estamos, sabe que uno sale, ¿cierto? Vuelve a la casa y al tiro lavarse las manos. O sea, Las mascarillas. Las mascarillas, que ahora ya, menos mal que tenemos reutilizables, antes estábamos ahí a puras desechables nomás contaminando el planeta, pero tienen un costo, ¿cierto? Entonces no es menor. ¿Alguien más nos puede contar por ahí en qué invertiría su 10%? ¿En qué parte de la pirámide lo invertiría? ¿Alguien pensaría, por ejemplo, en invertirlo en esta parte más social y irse así como con la familia de viaje o algo? Profe, yo lo pensé, pero, o sea, por ejemplo, en mi caso sería así, primero como en salud, educación y vivienda. O sea, como que también para ahorrar para una vivienda. Y ya la recreación, como que viajar, pues en mi caso sería como que después. Exacto. Y ahí te das cuenta finalmente cómo uno involuntariamente esa platita igual la prioriza de acuerdo a esta pirámide. Uno dice, bueno, lo primero es tener mercadería, por ejemplo, o tener como asegurar que voy a tener alimentos durante todo el mes. Y uno ya dice el último, bueno, y si me queda plata, puedo ahorrar un poquito para que las vacaciones irme con mi familia, no sé. Pero uno ya sabe que esa no es la prioridad, porque precisamente esta pirámide nos guía mucho al momento de mover la economía, no es menor. Súper bien, le agradezco mucho la participación en estas preguntas. Bueno, en honor al tiempo y en honor también a ciertas dudas que han quedado a raíz de la lectura que acabamos de realizar, es que yo les quiero primero preguntar al tiro, voy a hacer, porque no quiero que lean la definición antes de que yo les pregunte qué opinan o qué creen ustedes que es. Pero, rápidamente, ¿qué creen o qué saben ustedes de lo que es el Producto Interno Bruto? ¿Tienen idea de lo que es el PIB? ¿Saben más o menos a qué se refiere? O sea, es como la base económica, la base de la economía de cada país. Ya, sí, sí. ¿Y por qué es la base de la economía de cada país? Bueno, cada país tiene su producto en especial con el que desarrollan la economía. Por ejemplo, en este caso en Chile yo tengo entendido que es el cobre, que es la base de la economía. Sí, muy bien. Muy, muy buena la información. ¿Quién más cree que es? Para mí la BIP es la economía, es la economía de un país en general. Es que representa un país de la economía. Ya, perfecto, sí, bien, bien. Ambas respuestas están buenas. Estamos todos acercándonos. Bueno, el Producto Interno Bruto, como decían, es precisamente un indicador económico, como dice este profesor e investigador de la Fuente Monetaria Internacional, y dice que el Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja, o muestra también, ¿ya? Que nos permite ver el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por un país en un año. O sea, como decían antes, el cobre, por ejemplo, es parte del Producto Interno Bruto de Chile. ¿Por qué? Porque es un bien que nosotros producimos en el país y que a final de año sacamos cuenta y decimos, ya, esta plata nos dio, podemos calcular más o menos
cuánto nos va a dar el otro año. Entonces, gracias a estas lecturas y gracias a estos indicadores, nosotros vamos construyendo a futuro cuánta plata vamos a tener en el bolsillo. Porque recordemos que el ministro de Hacienda y el ministro de Economía van especulando igual y van ahí jugando con las cifras de cómo va a ser el próximo año en función de lo que gasta el país, que se llama gasto fiscal, y en función de lo que el país va a tener de dinero, en lo que recibe, cuánto va a recaudar de impuestos, cuánto va a ganar por vender cobre Codelco, cuánto va a ganar, por ejemplo, por, no sé, por lo que tienen que pagar los barcos cuando se instalan en Valparaíso para traer productos, etc. Un montón de cosas que tienen costos y que le permiten ingresos al país. Y todos esos ingresos se miden en el año, ya eso es muy importante, es lo que, que hay en un año. El Producto Interno Bruto se va calculando siempre anualmente, porque varía según la situación en la que nos encontramos, como ahora en la pandemia, por ejemplo, que cambia nuestra billetera. El mismo profesor dice, su función es contar todo lo que se hace en Chile, en este caso, ¿ya? Abarca lo que se vende en el mercado, pero también servicios de defensa y educación. ¿Qué significa eso? Que el Producto Interno Bruto no solo el cobre, por ejemplo, ¿ya? También hay otras cosas en las que se gasta el Producto Interno Bruto, como señala ahí, en defensa o en educación, que son lugares de mayor gasto, no son ministerios, por ejemplo, que nos generan ingresos como país. El Ministerio de Educación no gana plata, es un gasto, pero es un gasto que a largo plazo, porque la gente en cuanto se educa va saliendo calificada para ejercer profesiones, labores profesionales o técnicas, etc. Entonces, son inversiones necesarias, que son un gasto, pero que van de la mano con la activación económica y con un montón de cosas. Entonces, no es que sea gasto y uno diga, oh, se gasta, no hay que gastar más eso. No, todo tiene su fundamento y su porqué. Ahora la siguiente pregunta, y tratemos de no leer la respuesta que tenemos ahí. ¿Qué creen o qué creían que era el mercado? ¿Qué creen ustedes que es el mercado? Yo les voy a ver si se acuerdan. Vamos. ¿Qué creen que es? Pero Cristina, a lo mejor usted quiere decir qué es el mercado. ¿Alguien se atreve rápidamente? El mercado serían las cosas que nos va dando la economía. ¿Ya? Ya. Muy bien. Sí. Es como el ambiente en que se desarrolla la economía de cada país. Ya. Bien también. Súper bien. ¿Qué más creen? ¿Quién más se tira a la piscina? Vamos, aquí estamos todos aprendiendo, así que no nos preocupemos. El mercado es... Al tiro, estaba la Maricel y de ahí William. O Charistan. No. ¿Sí? Ya. Charistan. Dígame. Sí, un mercado para mí es como un sistema que mueve la economía de un país. Ya, bien, súper bien. Maricel, no sé si... Un sistema económico donde se desarrollan las acciones y, nacionales e internacionales. Ya, bien, súper bien. La Maricel ahí toca un punto súper importante, que es que el mercado no es solo nacional, ojo, es internacional. Aquí hay muchos factores que involucran al mercado. Para responder, la globalización. La globalización, como dice el Gustavo, súper importante la globalización. Hay un mercado global. La respuesta es, entonces, el mercado es el conjunto de transacciones, ¿ya? Sabemos lo que es una transacción, ¿sí? Cuando nosotros ahí vamos pasando y pasando en el fondo. Es el conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o servicios entre personas. O sea, cuando vendemos o cambiamos algo. Yo vendo mi celular a Pepito 1, él me lo compra a un tanto precio, nosotros ahí hacemos la transacción, ¿ya? Y que llegan a acuerdos entre quien vende y quien compra o cobra el servicio, ¿ya? Recordemos que el mercado no son solo productos que uno se deshace, también es un servicio. Yo puedo, por ejemplo,
no sé, si sé cocinar, puedo entregar mi servicio de chef y ahí también estoy contribuyendo en el mercado. Ahí estoy en el mercado laboral, derechamente. ¿Ya? Así que estaban súper bien sus palabras. Chicas, chicos, súper, súper bien, porque el mercado en el fondo son los lugares donde nosotros hacemos los intercambios, las transacciones, ¿ya? De bienes o servicios. Así que ahí es donde se desenvuelven los países, en este mercado global donde intercambian. Chile, por ejemplo, en el mercado ofrece cobre, China, que ofrece fábricas y produce productos con las materias primas que nosotros enviamos. Entonces ahí nosotros intercambiamos, ahí está el mercado global con todo. ¿Les quedan claros estos dos conceptos hasta ahora? ¿Sí? Sí, sí, profe. Bacán. Bueno, los últimos dos conceptos que yo les voy a entregar, que creo que son súper importantes que sepan, así que mucha atención también, por favor, son la inflación y oferta y demanda. La inflación puede que sea un concepto un poco más complejo, pero díganme qué creen que es. No perdemos nada aquí en especular porque estamos todos aprendiendo, como ya he dicho. ¿Qué creen que es la inflación de la que tanto se habla? Nosotros vemos en la prensa, en la tele, en la radio, el país, la inflación. Vamos, tirémonos a la piscina. Cuando suben el dólar, cosas así. Ya, sí, sí, eso tiene mucho que ver en la inflación. Muy bien. ¿Quién más cree que es la inflación? Inflación también es subir los precios, profe. Ya, sí, súper bien, Martina, súper bien. Sí, profe, es como cuando hay una inestabilidad económica, ya sea en la bolsa, en la economía de los países que suben los precios de los alimentos, de toda la economía, o sea, de todos los productos que se consumen. Sí, sí, súper bien, súper bien. Por ejemplo, el país que está viendo más inflación en estos momentos, que yo conozca, Venezuela, que tiene una inflación, creo que como más del 200%, o sea, es demasiado alta. Claro, sí, súper bien, súper bien. De hecho, Venezuela o Argentina también está con una inflación súper disparada. Chile, por ejemplo, para el año 73, aquí haciendo un ejercicio de memoria histórica, la inflación llegaba al 300%. También nuevamente nos encontrábamos con este conflicto de la inflación. Bueno, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios, como bien dijeron, súper bien, de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo sostenido. ¿Ya? O sea, este año subieron los precios, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí se produce la inflación. Pero puede que el otro año no hayan estos cambios y no hay inflación. Por eso es que es en un tiempo determinado y sostenido. Eso es muy importante. No cambian de un día para otro. Son periodos más largos. Cuando el nivel general del precio sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. En el fondo, las cosas suben, pero no necesariamente van a subir los sueldos también. Entonces ahí se producen estos desequilibrios, ¿ya? Suben los precios, pero no suben los sueldos. Entonces, pucha, ¿ahí qué pasa? La gente empieza a poder acceder menos a bienes y servicios. O también puede pasar en el sentido contrario, que suben muchas veces los sueldos y no los costos de las cosas. Entonces, se producen desequilibrios económicos que, bueno, dificultan el mercado y que complican un poco la vida a todas las personas en la sociedad. Por otro lado, y como último concepto, está el de oferta y demanda. No sé qué se imaginan que son la oferta y la demanda. ¿Qué creen que es? Profe, por ejemplo, con lo que pasó con este virus, que hubo mucha demanda de mascarillas, de alcohol gel, ahí se produjo una oferta y demanda. Sí, súper bien, súper bien. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? ¿No? Ya. Como muy bien dice Gustavo, la oferta y la demanda es cuando se solicitan bienes o servicios, ¿ya? Es por la cantidad que la gente está pidiendo de uno o de otro. Y la definición dice que son las fuerzas que hacen que las economías de mercado o capitalistas funcionen, ¿ya? Porque la economía de mercado funciona en cuanto se solicitan productos o materias primas, ¿ya? O servicios. La oferta y la demanda determinan la cantidad que se produce de cada bien o servicio y el precio que debe venderse, claro. O sea, si todos producimos pimentones y sabemos que la gente está comprando y necesitando muchos pimentones,
Bueno, ahí hay un juego de oferta y demanda, ¿ya? En función de lo que la gente necesita de pimentones, nosotros vamos ofreciendo, y en relación a cuánto necesitan también, fijamos el precio, ¿ya? Eso es súper importante. Fíjense, cuando un producto abunda mucho, su precio baja. Como ya todos lo tienen, ya no tiene el mismo valor que antes. Pero cuando escasea, sube de precio. Por ejemplo, un muy buen ejemplo de la oferta y la demanda es cuando para el 18 de septiembre sube de precio el limón y los tomates. ¿Ya? Ahí la oferta y la demanda queda súper reflejada, porque en el fondo la gente, para hacer el pebre y para hacer todas las cosas, necesita tomate y limón, entonces saben que le pueden subir el precio porque la gente los va a comprar igual, y porque también los están solicitando más en ese momento. Entonces ahí la oferta y la demanda funciona. Ahí el mercado y la economía empieza a regular los costos y el acceso a estos productos. Y para tener en claro, la oferta es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta. Ya eso es lo que él ofrece. Y la demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea. ¿Ya? ¿Les quedó claro, más o menos? Sí. ¿Lo que es la oferta y la demanda? ¿Sí? Muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, esos son los 4 conceptos que a mí me interesa que se les queden súper grabados, porque uno siempre los ve en la tele, en el diario, por aquí, por allá, pero que es bueno que uno lo entienda para saber de qué se está hablando en el fondo. Y paso a la siguiente, ya, al siguiente profesor. Yo creo que con la pregunta 1 podríamos ir cerrando por tema de tiempo, y para también relacionarlo un poco con la vida cotidiana, porque finalmente eso es lo que queremos hacer con esta fase, o sea, y con estas clases de economía en realidad, porque sabemos que de repente hablar de economía y hablar de PIB como que suena como súper ajeno a uno, como que uno no usa esos conceptos, pero si uno de repente lo pone en la vida cotidiana o la vida como de cada persona, uno dice, oye, en realidad yo soy un agente económico, o quizás yo en realidad mis necesidades son otras en relación a las de otras personas, no sé, como que juega harto ahí, o es muy, muy importante uno como agente económico, para que uno lo vaya como concientizando. Entonces, quiero que piensen ahora en 2 momentos de su vida, situaciones, en algún momento en particular, ahí como ustedes lo quieran pensar, que tengan relación con alguno de los conceptos que le acaba de explicar el profesor, ya sea oferta y demanda, PIB, mercado. Piensen en alguno donde ustedes digan, oye, a mí me pasó esta vez cuando yo tuve que hacer tal cosa. Traten de relacionarlo con alguna situación. ¿Qué se les ocurre? Porque la economía está en todos lados, estamos tan acostumbrados a ella que no la vemos, no la concientizamos, pero siempre está. Traten de pensar. Claro, tuvieron experiencia económica ayer, hoy y todo el tiempo. Así que ejemplifiquen con la experiencia cotidiana. Profe, Adelante. al principio cuando empezó la pandemia en marzo, muchos quedamos sin trabajo, sin nada, porque no teníamos contrato. Y la economía para generar ingresos, yo lo principal tuve que empezar a vender cosas, hacer colaciones, vender empanadas, y eso me generó una economía hacia mi familia, un ingreso para mi hogar. ¿Y tú por qué, Marisol, comenzaste a vender ese tipo de producto? Porque donde yo trabajaba arriba, para arriba, para la gente más acomodada que uno, muchos de ellos no cocinan los fines de semana. Y yo me había hecho como una pequeña pyme chiquitita mientras estaba trabajando, pero cuando quedé sin trabajo, la gente empezó a llamar si yo vendía, y empecé a entregar así como los que entregan las pizzas y cosas así. Con delivery. Claro. Entonces ahí generaba un poco más también, porque uno con delivery cobra un poco más. Claro. Así que eso a mí me pasó y lo tuve que hacer. O sea, tú te No me diste quedó de cuenta, otra. tú fuiste muy astuta, porque finalmente pese a una situación de súper mala, que finalmente a muchas personas les tocó pasar, tú fuiste muy inteligente y fuiste capaz de darte cuenta qué estaban necesitando, cuál era la necesidad ahí, dónde está y qué estaban demandando finalmente. Y Así es. tú
lograste finalmente agarrarlo de esa manera y darte cuenta que ahí estaba tu oportunidad. Sí, sí. Claro, Ahí justamente, hay una relación económica súper clara, muy, muy bien hecha. ha puesto en juego lo que hemos estado abordando en esta clase. Así que, claro, responde a las experiencias económicas que tenemos cotidianamente. Los conceptos son, bueno, no sé si familiares para ustedes, pero todos los días, a cada rato, vamos utilizando estos conceptos a través de las acciones económicas que realizamos y que tienen relación con el Estado, tienen relación con las empresas, con las familias, y en ello se genera este mercado que genera las transacciones de los bienes y servicios que están sobre la mesa en esta primera clase de la fase número 5. Bien, en honor al tiempo, a lo mejor Sí, yo creo que ya vamos estamos bien. cerrando con esto porque me parece que continúan las clases para Inglés, el si no me segundo equivoco. ciclo, Sí. claro, y me parece que ciencias naturales también, no sé, pero los links van a ser compartidos por los grupos de WhatsApp en los que se encuentran. Sería interesante quizá que traten de buscar más información de estos conceptos y traten de hacer este mismo ejercicio, de ir pensando así como, a ver, yo en mi vida, oferta y demanda, por ejemplo, cuando yo quería mascarillas, estaban súper caras y ahora, o las K95 se llaman, estaban súper caras, las vendían como a 5 lucas cada mascarilla y ahora venden así como 3 por 5.000 porque ya hay mucha más oferta de mascarilla. O sea, traten de ir pensando en eso, finalmente en cosas cotidianas, para que estos conceptos que quizás suenan un poco extraños, nos vayamos dando cuenta de que son muy reales y siempre están acompañándonos. Hagan ese ejercicio para que ya en la próxima clase abordemos la economía desde otra mirada. Así que eso, como siempre, agradecer la participación, agradecer la asistencia, porque tenemos a varias personas conectadas, da mucho gusto eso. Así que esperemos que continuemos así en esta última fase. Les mandamos todas las energías porque ya nos queda poquito, así que no decaigamos y démosle con todo nomás. Muchas gracias a todos y a todas por participar nuevamente. Nos estaremos viendo en las siguientes clases con estos temas referentes a lo económico. Muchas gracias, profesores, profesoras, estudiantes, Que les vaya muy bien. estudiantes. Chao, profe, gracias. Chao, Nos vemos. Nos Chao, vemos. Gracias, compañero Cuídense profe. mucho, que estén muy bien. Cuídense mucho, Chao, igualmente. chao.